Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que finalmente sucederá con estos dos futbolistas, porque en un principio nos imaginábamos que no iban a seguir en el equipo en el cual están jugando hoy en día por una situación que estaba viviendo el club, teniendo en cuenta los graves problemas financieros que estaba acarreando el Olympique de Lyon de Francia, conjunto que todos conocemos, teniendo en cuenta que es uno de los elencos más importantes de ese país en cuestión. Pero finalmente se terminaron de resolver no puntualmente esos problemas, sino que el hecho que estaba consumado en un primer instante, que era el descenso del conjunto francés, finalmente no sucederá. Y eso provoca que estos dos jugadores en cuestión, de los que ahora voy a estar hablando, tengan que rever un poco su situación en lo que respecta al futuro. Hay que destacar, más allá de si siguen o no en Lyon, de que esta temporada va a ser clave y determinante para todos los futbolistas. No hay que dejar de lado que este será el último año previo a la Copa del Mundo de mediados del 2026 y, como ya ha dicho Scaloni, si bien es cierto que hay algunos jugadores que tienen su lugar medianamente asegurado en la lista de la próxima Copa del Mundo, todos tienen que tener regularidad y competitividad para llegar de la mejor forma, tanto futbolística como físicamente, al próximo Mundial, en el cual Argentina deberá defender el título conseguido en Qatar. Así que contaremos un poco qué es lo que sucederá finalmente con estos dos jugadores que fueron campeones del mundo hace 3 años. ¡Empecemos! Los dos jugadores en cuestión, básicamente, y creo que esto ya lo sabían, son los dos futbolistas de la selección que están hoy por hoy en el Olympique de Lyon. Si bien es cierto que uno de ellos, que es Tagliafico, ya técnicamente terminó su contrato con el elenco francés, todavía hay un margen como para que pueda renovar si es que así lo desea. Sin embargo, todavía no se ha definido ni confirmado absolutamente nada. El otro jugador es Thiago Almada, que llegó al elenco de Francia a inicios de este 2025 y su idea preliminar era jugar varios años allí, o por lo menos tener una continuidad lo suficientemente buena como para que lo fuera a buscar algún elenco más importante del viejo continente. Tanto le ha costado a Almada llegar al fútbol europeo después de haber seguido de Argentina, tuvo que pasar por los Estados Unidos, regresar a Sudamérica para jugar 6 meses en el Botafogo y posteriormente, como ya hemos visto, hoy está en el Lyon con un rendimiento en la selección argentina que ojalá que sea mejorable, pero en este 2025 la gran figura del combinado dirigido por Lionel Scaloni es claramente Thiago Almada. ¿Qué es lo que sucedió en las últimas 2 semanas con estos dos jugadores en cuestión? Primero voy a analizar un poco el tema de manera general y después voy a meterme puntualmente en los dos futbolistas, porque si bien es cierto que existe la chance de que puedan seguir en el equipo francés después de lo que se anunció durante estos últimos días, también hay que tener en cuenta que, como lo más probable hace 10 días era que se fueran a ir, tienen ofertas y propuestas de otros clubes y seguramente los representantes de ambos las están analizando para saber qué es lo mejor para el futuro de cada uno de ellos. Por lo pronto, hace un mes se había anunciado oficialmente que por el pago de deudas incumplidas y por estar muy mal económica y financieramente, el Olympique de Lyon perdía automáticamente la categoría. De nada le servía el 5º puesto logrado en la temporada pasada de la Ligue 1 y debía sí o sí descender a la segunda división del fútbol francés. Sin embargo, después de haber apelado, se llegó a la determinación no solamente de que el Lyon iba a mantener su lugar en la Ligue 1, es decir, en la primera división francesa, sino que además se le iba a respetar el lugar que ocupó en la tabla de posiciones, lo que obviamente provoca que automáticamente el equipo en cuestión dispute la próxima fase de grupos de la UEFA Europa League. En un principio, lo que estaba tratando el Lyon no era de que le cancelaran el descenso, si bien es cierto que eso era lo más importante. Como parecía que no había vuelta atrás en esa decisión, por lo menos desde el elenco de Francia intentaban que no le quitaran la posibilidad de jugar la Europa League, teniendo en cuenta que eso se lo habían ganado por una cuestión netamente deportiva. A pesar de que el Lyon se va a mantener en la primera división de Francia, obviamente deberá hacerse cargo de todas las deudas de acá a un tiempo estimado. Si bien es cierto que se puede acarrear un poco algunas deudas impagas, es decir, no tiene que quedar en cero en lo que respecta al saldo negativo positivo del Lyon, sí tiene que cancelar una parte más que interesante. Y es más, como el dueño del elenco de Francia es también el dueño de muchos otros equipos alrededor del mundo, entre ellos el Botafogo de Brasil, muchas de las compras que se hicieron en estos otros clubes fueron gastos provenientes de Francia. Es decir, por ejemplo, se utilizó dinero del Lyon para reforzar al Botafogo.
Y ahora que Botafogo vendió a algunos de sus jugadores, no se utilizó puntualmente ese dinero para saldar esas deudas que en su momento tenía el Lyon. Fue así como se quedó totalmente en negativo, y de no ser por esta apelación hubiera descendido a la segunda categoría y obviamente prácticamente todo el plantel se hubiera ido del equipo. Y vamos ahora a hablar puntualmente de cada uno de los jugadores. Empezamos con Nicolás Tagliafico, que es un titular indiscutible hoy por hoy en la selección Scaloni. Me atrevería a decirte que es el único lateral izquierdo que tiene ganado su puesto de cara al próximo Mundial del 2026, donde estaría defendiendo la camiseta del albiceleste por tercera ocasión en una Copa del Mundo, luego de lo que fueron sus participaciones en Rusia 2018 y en Qatar 2022. Por lo pronto, el contrato de Tagliafico con el Lyon acabó el pasado 30 de junio. El futbolista ya tenía ofertas para irse, más puntualmente al Sevilla de España y al Bolonia de Italia. Y obviamente estaba analizando la posibilidad de partir hacia uno de esos dos conjuntos. De hecho, me parece que sigue siendo la opción más firme. Si bien es verdad que tiene sobre la mesa la oferta de renovación del contrato del Lyon, que ahora, con el hecho de haber mantenido la categoría de no descender, es muy probable que también se ponga sobre la mesa esa posibilidad, porque estando el Lyon en la segunda división de Francia, Tagliafico ni siquiera barajaba la chance de poder continuar al menos un año más en el conjunto francés. No veía óptimo que en la temporada previa a la siguiente Copa del Mundo de selecciones tuviera que estar jugando en la segunda división de Francia, que ya de por sí, si la primera categoría únicamente se salva por lo que es el Paris Saint-Germain, que hoy es el mejor equipo del planeta, ¿qué es lo que sería la segunda división? Muy poco competitiva, inclusive sería peor que muchas de las primeras ligas del fútbol sudamericano, que la MLS, que México, que el Medio Oriente. La realidad es que sería muy bajo para el jugador haber estado, si bien el nombre del Lyon siempre va a ser importante, porque no deja de ser para muchos uno de los equipos más importantes de Francia, la realidad es que siempre hay que tener en cuenta qué competiciones disputa ese equipo en cuestión. Por eso mismo, además de analizar el hecho de poder irse al Sevilla o al Bolonia, que juegan en la Liga Española y en la Liga Italiana, que en definitiva son un poco más relevantes que la Liga Francesa, al Lyon también le acaban de mantener la posibilidad de jugar la UEFA Europa League. Y eso también es un ítem que el jugador baraja y analiza de cara a renovar o no su vínculo con el equipo de Francia. Además, hay que destacar que tiene un muy buen salario en el conjunto galo, y también habrá que esperar, porque esto no lo sabemos puntualmente, cuáles son los montos que le ofrecen desde España e Italia. Por lo pronto, Tagliafico, si tiene continuidad, más allá del lugar donde esté, yo creo que no tiene posibilidades de perder su lugar en la próxima Copa del Mundo. Hay que tener en cuenta inclusive que para Lionel Scaloni es uno de los futuros capitanes de la selección argentina. Cuando se vaya Messi, cuando se vaya Otamendi, hoy parecería que el siguiente portador del brazalete es el Diego Martínez, pero luego de eso me imagino que vendrá Tagliafico. Podría estar peleando ahí ese rol junto con Rodrigo de Paul, que son dos de los más antiguos a la hora de formar parte de la selección, pero la realidad es que el rol que ha ocupado el lateral izquierdo mencionado en la selección durante los últimos 8 o 9 años prácticamente ha sido prácticamente indiscutible. Es más, en el Mundial de Rusia, que la selección argentina ha sido muy pero muy cuestionada, uno de los pocos a los que se ha salvado por su rendimiento individual ha sido justamente a este futbolista. Así que en este momento Tagliafico es una pieza indispensable para el albiceleste, y seguramente Scaloni, si bien es cierto que no va a tomar ninguna decisión por el propio jugador, espera que decida de la mejor forma posible en relación a su futuro a nivel clubes para que pueda sumar continuidad y regularidad en la temporada previa a la Copa del Mundo. Y vamos ahora con Thiago Almada, que tuvo que atravesar muchísimo para llegar al fútbol europeo. En su momento, cuando pasó de Vélez Sarsfield a el Atlanta United, por allá en 2022, se imaginaba jugar un par de temporadas en el fútbol de los Estados Unidos y después partir hacia el fútbol del viejo continente. Sin embargo, y más allá de haber tenido un buen nivel en general en el club de la MLS, no recibía ninguna oferta que fuera lo suficientemente buena, hasta mediados del año pasado, donde luego de disputar con la selección argentina sub-23 el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, le llegó la posibilidad de jugar 6 meses en el Botafogo. 25 millones de dólares pagó el equipo brasileño. ¿De dónde se sacó ese dinero? Y uno cree que de las arcas del conjunto francés, porque después de disputar un semestre en el elenco de Río de Janeiro, iba a pasar a jugar en el Lyon de Francia. Y como no hubo una venta posterior, es decir,
El Lyon le pasó dinero a Botafogo para que el equipo brasileño, teniendo en cuenta que es el mismo dueño, el de ambos clubes, lo tuviera por 6 meses. Los resultados fueron más que oportunos. Botafogo salió campeón del Brasileirao, logró ganar por primera vez en su historia la Conmebol Libertadores, pero después, en enero de este 2025, cuando tuvo que pasar del Botafogo al Lyon, no es que el equipo brasileño le devolvió esos 25 millones de dólares. Obviamente pasó sin ni siquiera ver un centavo. Ni el conjunto de Brasil ni el Lyon, es decir, se perdieron 25 millones de dólares y los premios que se obtuvieron por haber conseguido todos los trofeos a nivel internacional y nacional con el Botafogo, obviamente quedaron para el equipo brasileño y también para el propio futbolista, teniendo en cuenta que los premios en general se dividen. Eso sucedió con muchos otros jugadores y es por eso que el Lyon prácticamente quedó en bancarrota. En el caso de Almada, está claro que el Lyon pretende retenerlo un tiempo más. Tiene contrato hasta mediados del 2027, por lo que lo más probable ahora que ha mantenido la categoría es que siga allí un año más. Sin embargo, claro está, ante la necesidad de tener que saldar en gran parte las deudas en este y en el siguiente periodo de transferencias, si llega una propuesta medianamente aceptable que le haga al conjunto de Francia recuperar la inversión que en su momento hizo por Almada, es decir, alrededor de 25 millones de euros, y si ese destino termina también seduciendo al futbolista, yo creo que lo van a terminar vendiendo. Hubo algunas propuestas, inclusive el Atlético Madrid preguntó por él, pero no estaba todavía en condiciones de realizar una oferta formal. Veremos si ahora en los siguientes días termina sucediendo algo un poco más concreto. Caso contrario, Almada se quedará en el Lyon. Es un jugador indispensable para Scaloni, teniendo en cuenta que en este 2025 ha sido un futbolista elemental para la selección argentina. Autor del gol en la victoria 1-0 contra Uruguay en el mes de marzo. En ese mismo mes figura y una asistencia en la goleada 4-1 ante Brasil en el Estadio Monumental. En la fecha FIFA de junio, asistencia a Julián Álvarez en el tanto de la araña que le permitió al albiceleste ganar un 1-0 a Chile en tierras trasandinas. Y también autor del gol en el empate de Argentina 1-1 contra Colombia en el último duelo que jugó el combinado nacional argentino. Recordemos que Almada entró en la lista del Mundial de Qatar 2022 por la ventana, por las lesiones de Nico González y de Joaquín Correa, mientras que no fue a la Copa América de Estados Unidos debido a que se llegó a un acuerdo entre Scaloni y Mascherano para que defendiera la camiseta en los Juegos Olímpicos y no en esa Copa. Así que ahora le llegará la oportunidad de entrar de una vez y de manera definitiva desde el inicio en una lista final para una Copa del Mundo. Nicolás Tagliafico y Thiago Almada son dos de los jugadores de la actual selección argentina que pueden cambiar de equipo en este mercado de pases. El periodo de transferencias europeo es largo, hasta el 31 de agosto está la ventana abierta para incorporar y vender jugadores, por lo que todavía queda prácticamente más de un mes y medio para ver a qué jugadores pueden contratar algunos de los clubes más importantes del fútbol europeo. De hecho, hay muchos jugadores que tienen que definir sus futuros. El Diego Martínez, el Cuti Romero, Nahuel Molina, Leandro Paredes acaba de firmar con Boca, Rodrigo de Paul podría irse al Inter de Miami, muchos jugadores del combinado nacional que cambiaron o podrían llegar a cambiar de equipo. Y teniendo en cuenta que estamos en presencia de una temporada clave porque será la última antes de disputar el Mundial de Selecciones a mediados del 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, está claro que la decisión que vayan a tomar cada uno de los futbolistas va a ser indispensable y determinante para ver cuál de ellos se termina admitiendo en la lista y nómina definitiva para defender la camiseta de la selección en la próxima Copa del Mundo.